Hola, bienvenido a tu programa, tu mesa de mentoreo. El día de hoy estamos agradecidos al Señor por el tiempo que podemos compartir con ustedes. Nosotros como pastores de la Iglesia Avance Global estamos dándote la más cordial bienvenida. Estoy agradecida al Señor de que el pastor Luis ha podido compartir conmigo la sesión pasada y esta más unas 2 próximas sesiones estaremos compartiendo con ustedes y siempre es de gran bendición, Luis, poder compartir contigo. Sí, qué bueno y gracias por estar con nosotros. Quiero invitarte a que estés atento. Vamos a tratar de tener los 5 minutos de receso y queremos muy en especial que puedas recibir principios para caminar en un tiempo como este. Así que vamos a empezar. Dios te bendiga. Hemos estado tratando, Luis, el tema, bueno, lo he dicho prácticamente en todas las sesiones desde que empezamos con el tema, pasando al siguiente nivel de gloria, cómo el Señor me cambió el tema en un día, con Eliseo. Yo pensé, que lo había dicho, a estudiar Eliseo en esa introducción de ese día y luego algunas 2 o 3 cosas no más, y pues se ha hecho un tiempo ya bastante, hemos tenido bastantes sesiones y luego poder empezar a ver esta jornada de Eliseo junto con Elías, su mentor, y cuando pensé en que lo podíamos hacer juntos, que fue el día que estaba terminando el siguiente, era porque tanto tú en otros tiempos, yo también hemos enseñado sobre transitar para poder recibir un manto de doble unción, pero verlo desde esta perspectiva, una escuela de Dios, pero donde el examen lo estaba pasando Elías a Eliseo para asegurarse que era el tiempo exacto donde Eliseo debía ser comisionado en su nuevo nivel de gloria, y por supuesto Elías también, porque el comisionamiento de Eliseo significaba el comisionamiento de Elías para su nuevo nivel de gloria. Amén. Y la semana pasada estuvimos estudiando sobre Gilgal, que es el primer lugar, y estábamos hablando que Gilgal era la escuela de Dios, ese primer nivel donde tenía que Eliseo mostrar que había roto con su pasado. Hablamos de varias cosas, pero si podemos resumirlo en una palabra, es el hecho de que la primera escuela de Dios para el comisionamiento, para entregarnos lo nuevo que tiene en este nuevo tiempo que empezó, es el hecho si hemos sido libres del dolor del pasado. Todos, no importa si nacimos en hogares cristianos o no, hemos vivido situaciones dolorosas, hemos vivido momentos muy difíciles que han marcado nuestras vidas, y ser libres de lo que es el dolor de esas circunstancias para poder avanzar a lo nuevo. Hoy vamos a ver el siguiente punto, que es Betel, y tiene que ver con establecer nuestra identidad. Voy a leer el verso que vamos a tomar y entonces, Luis, quiero darte la oportunidad para que tú puedas empezar. Dice el verso que quiero compartir, es en Segunda de Reyes. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Betel, ya sabemos, es casa de Dios. Y me gustaría que pudiéramos ahondar un poquitico aquí en esto de lo que es la casa de Dios. Sí, bueno, la casa de Dios, tenemos que remontarnos un poco a Jacob, cuando Jacob sale de la casa de su padre por toda la situación que hay con el problema con Esaú, porque Jacob recibe la bendición de su papá. Y es interesante porque vamos a ver todo esto en parte de la enseñanza de hoy. Y llega a este sitio donde decide pasar la noche, a dormir allí, y ahí se da cuenta inesperadamente de que tiene ese sueño tan espectacular donde ve a los ángeles subir y bajar por esa escalera, y cuando se despierta él dice: wow, no me había dado cuenta de que estaba en este sitio donde está Dios. Por eso lo llamó la casa de Dios. Sí. Le dio ese nombre, Betel. Betel, por lo tanto, es un lugar donde no necesariamente es un lugar geográfico, no necesariamente es un sitio físico,
como un sitio donde nosotros nos encontramos con Dios. Y algo que vamos a desarrollar, porque tiene que ver Betel con el lugar donde nosotros establecemos nuestra identidad en Cristo y ver cómo es que nosotros nos convertimos en Betel. Hay varias cosas que ocurrieron en Betel que simplemente rápidamente quiero pasarlas, ¿no? Ahí está, lo estamos poniendo, es el lugar cuando Abraham entró por primera vez a Canaán, él estuvo justamente entre Betel y Jai, y cuando regresa de Egipto después de la primera hambruna, que es lo que lo lleva a Egipto, regresa a Betel y dice que allí invocó el nombre del Señor. Otra cosa, tú lo acabas de decir, es el lugar icónico del que hablamos, Betel, porque es donde Dios se le manifiesta a Jacob en su huida, ¿verdad?, de Saúl. Es el lugar donde el pueblo luego por todo el tiempo de los jueces y el tiempo de los reyes, era el lugar donde pedían consejo de Dios. También fue, y este es un lugar, este es clave, y más adelante en algún momento, por cierto, que quiero desarrollar este tema, es el lugar donde el arca del pacto se mantuvo bajo el cuidado de Finés, que era el nieto de Aarón. Betel también fue uno de los lugares que era una de las cortes judiciales de Samuel. Es decir, Betel tenía hay muchos lugares, muchas actividades que se dieron en Betel. De hecho, me encontré de manera interesante que Betel es la segunda ciudad más nombrada en la Biblia. Ahora bien, me gustaría que pudiéramos empezar con los principios. Hoy tenemos mucho para hablar y apenas tenemos una hora. Primer principio que quisiera que pudiéramos compartir es Betel como el lugar donde obtenemos nuestra identidad en nuestro viaje de transformación y tutoría o mentoreo. Y aquí hay algunos principios que, y lo vuelvo a repetir, el obtener la libertad del pasado era lo previo. No vamos a entrar a trabajar identidad hasta el momento que nosotros no entendemos que tenemos que despojarnos de las cosas que traemos, de esa carga del pasado que traemos. Sí, hay un problema o sea, hay una situación cuando alguien está trabajando con alguien que tiene un vicio, que tiene una adicción. La persona que necesita reconocer que es un adicto. Exacto. Si no lo reconoce, no tiene la capacidad de poder salir de eso. Y esto es lo que tiene que ver con Gilgal, salimos saliendo de Gilgal, entrar a Betel. Es reconocer que uno tenía un problema y tiene que salir de allí. Exacto. Tiene que salir de ese lugar. Y Jacob nos lo muestra claramente cuando la segunda vez que viene a Betel, él tiene que tener una pelea allí muy fuerte, pero la bendición que él recibe es recibir un cambio de su nombre. De hecho, vamos a leerlo, vamos a entrar allí. Es la parte, ahí está el pasaje, en Génesis 32, 22 al 32, también vamos a estar estudiando 35 del 1 al 15. Pero hay varias cosas que ocurrieron allí, que es la lucha con el ángel. Tenemos el caso de Israel, el nombre de Israel que es cambiado, el que lucha con Dios y prevalece. Interesantemente, de hecho, quise poner dos versiones, Luis, allí, porque de repente suena como alguien que simplemente es rebelde, que quiere pelear en contra de Dios, y le ganó a Dios. Esa es la impresión que da de repente con esa traducción, pero quiero que veamos estas dos traducciones de Génesis 32, 28. La traducción judía dice así: porque has mostrado tu fuerza tanto a Dios como a los hombres y has prevalecido. Ese nombre, esa traducción me parece espectacular. Wow. Y luego la Septuaginta lo traduce: porque prevaleciste con Dios y eres poderoso con la gente. Entonces, Israel no está hablando aquí de alguien que es rebelde contra Dios y me la gané y se la gané, ¿verdad? Lo que está diciendo es que tenía la fuerza para perseverar en una lucha por la transformación de la naturaleza hasta que lo logró. Claro, y recuerda que Jacob le dice al ángel es: no te dejo hasta que me bendigas. O sea, él necesitaba una bendición específica. Y
muchos están batallando en un tiempo como este, diciendo qué voy a hacer, qué va a pasar, qué es el tiempo conmigo. Y ya han pasado por el hecho de establecer un pacto, hacer la circuncisión, cortar esas cosas que en la vida de uno están impidiendo avanzar. Y están llegando a Betel. Y al Betel, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Es un cambio de naturaleza, un cambio de identidad, un cambio de cosas que hay dentro de uno para que uno pueda pasar al nuevo nivel. Y la forma de hacerlo es cambiando esa naturaleza que hemos tenido. Por eso que el Señor dice que tenemos que ser transformados, tenemos que convertirnos en alguien a la semejanza de Dios, de acuerdo a lo que dice Efesios, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2. Amén. Ahora, fíjate, qué clave, porque estamos hablando de que este es un tiempo donde vamos a recibir un nuevo manto, tenemos que recibirlo todos. Para poder caminar en el nuevo tiempo que tenemos por delante, tenemos que recibir una habilitación espiritual. Amén. Llegar entonces y decir lo que hemos vivido en esto, vamos a pensar que todos los que nos están oyendo, sabemos que no es así, pero vamos a suponerlo, que los últimos 10 años hemos sido golpeados, hemos sido maltratados, hemos sido heridos. Ok, no hablemos de más atrás, y vamos a creer que la gente 10 años atrás hizo lo mismo. Este es un nuevo tiempo, soltamos. Pero ahora necesitamos, cuando estamos hablando de identidad, no es solamente saber quién soy en Cristo en el general, sino quién soy en Cristo hoy, porque la asignación que yo tuve ayer no es la misma que yo tengo hoy. Y quiero usar un ejemplo natural. Nosotros, ¿verdad? Somos padres todavía, pero no es lo mismo ser padres de muchachos que están en casa a ser padres de hombres que se casaron. Claro. Son roles distintos. Entonces, es entender quién soy en el Señor hoy, a qué fui llamado para el nuevo tiempo. Hay un punto clave, y es que mucha gente piensa que debe seguir siendo igual todo el tiempo, y aún en nuestros roles de liderazgo vamos cambiando, porque la gente cambia, la posición cambia, los tiempos cambian, la estación cambia, y en cada uno de esos hay un rol que nosotros debemos cumplir. Y hay diferencias en el rol que tenemos, y aunque tengamos el mismo título, tengamos la misma posición de liderazgo, nuestras énfasis van a cambiar, por lo tanto nuestros roles están cambiando. Ahora fíjate, recordemos todos que la petición de Jacob fue ser bendecido, tú lo manifestaste ahorita, y Betel, que está hablando de la casa de Dios, de hecho la traducción es el Betel, la casa de Dios, es el lugar. Estamos hablando entonces de que la casa de Dios es un lugar donde vemos a Dios, donde escuchamos a Dios, y lo que escuchamos de Dios transforma nuestra naturaleza. Esa es la clave de estar en Betel. En otras palabras, si nosotros creemos, hemos venido a la iglesia 15 años, 20 años y seguimos siendo los mismos, nosotros no nos hemos encontrado con Dios nunca. No hemos estado en Betel, hemos estado en un lugar falso. Y hemos tenido quizás un entendimiento muy básico de Dios, pero no hemos llegado al compromiso, al entendimiento, a la compenetración, a realmente tener intimidad con Dios para ser cambiados. A Jacob le pasaron dos cosas. Cuando está en Betel, en la segunda vez, la primera que le pasa es que su nombre es cambiado, pero lo siguiente que pasa es que él cambia su forma de caminar. Y muchos de nosotros tenemos una forma de caminar muy mundana, y necesitamos tener una forma de caminar del reino de Dios, del cielo. Y cuando dice mundana, para que la gente lo entienda, es una forma de caminar que está alejada de los principios de Dios, ¿no? Cada Eliseo, y este es un punto importante, cada persona que está en este momento y que entiende que ha sido llamada en esta nueva estación a un rol importante, determinante, tanto en el pueblo de Dios como en las naciones de la tierra, necesita enfrentar el proceso de transformación para sellar su identidad y seguridad en Dios. Este es un principio importante. Ahora bien, quiero pasar esto, ¿no? El hecho de que Elías
Elías, cómo Elías tuvo la capacidad de mentorear a Eliseo en cuanto a esto. Y en el año 2015, siempre recuerdo porque, bueno, tú sabes que a mí el Señor siempre me entrega un tema empezando el año. Y en el año 2015, justamente el Señor me dio un tema que lo titulé Subiendo a un lugar más alto. Y tenía que ver con la escuela de Elías, que yo mencionaba que por primera vez yo estaba mirando el problema de Elías de una perspectiva diferente, que lo había visto como una caída y no lo vi sino hasta ese año como Dios lo estaba promocionando, pero fue una escuela fuerte. Entonces, ¿cómo Elías pudo mentorear a Eliseo en lo que era dejar el pasado y asumir tu nueva identidad? Porque Elías vivió el proceso en la cueva, tuvo que luchar hasta poder escuchar claramente a Dios. Dios no estaba en el trueno, Dios no estaba en el terremoto, sino que en aquel sonido apacible que él no estaba familiarizado, eso por decir. Y esto es lo que le permite entonces mostrarle, llevar a Eliseo a un nivel donde él pudiera establecer su identidad para el nuevo tiempo. Wow, claro. Elías se convierte en un mentor y es interesante porque él recibe una profecía o una palabra de Dios en ese momento. Dice, sal, búscate a Eliseo, búscate a Jehú, búscate al rey de Siria, y a cada uno de ellos le tiene una palabra específica. Así es. Pero con el que primero se encuentra es con Eliseo. Y Eliseo se convierte entonces por un buen número de años en esa persona que está al lado de él, recibiendo toda la instrucción de esto. Pero nunca podía haber sucedido si no sucedía la cueva, el lugar de retiro, que vamos a ver tiene mucho que ver con uno de los últimos puntos que vamos a hablar, que es Jordán. Así es. Quiero que veamos lo que he denominado la dinámica de Betel y vamos a ver 10 puntos. Ahorita vamos a tratar de compartir 2 antes de ir a nuestro break y luego los siguientes en el próximo segmento. El primer principio que vamos a ver es cómo Betel es un lugar de interacción divina. Y una de las cosas que es importante, Luis, y que nosotros lo hemos tenido que vivir algunas veces con lágrimas y algunas veces en danza, vamos a decirlo de esa forma, es el hecho de que el verdadero liderazgo, y de una manera fuerte, el liderazgo que Dios está comisionando en este tiempo, se le demanda, no es una sugerencia de parte de Dios, tener interacción con lo divino. Y tú de alguna manera enfocabas esto el viernes pasado, cuando hablabas de la necesidad que tenemos como Iglesia de Cristo en el tiempo que estamos viviendo, de ser llenos, impartidos del poder del Espíritu Santo. Sí, y fíjate que algo clave que sucede en la vida de Elías y es transmitido a Eliseo, y en estas cuatro estaciones que podríamos llamar donde él va pasando antes de ser Elías arrebatado, es que Elías fue pasando de ser un hombre donde fácilmente se deprimía, fácilmente entraba en tristeza, fácilmente entraba en depresión, a un hombre con una certeza de toma de decisiones y de enseñanza, un nivel de enseñanza mucho mayor, mucho más profundo. ¿Y cómo lo hace? Estableciendo claramente lo que Dios estaba diciendo y hablándolo correctamente. Una de las cosas que vemos en Eliseo después, que Eliseo era un hombre con un carácter muy fuerte. Así es. Lo vemos cuando salen aquel... Siempre decimos que el de carácter fuerte que era Elías. La diferencia es que uno era tosco y el otro tenía educación. Sí, entonces Eliseo salieron unos muchachos a burlarse de él. Y Eliseo le dio una palabra, le dijo, ustedes van a morir. Se mueren. Y se murieron, un oso vino y los mató. Ese no era un hombre nada sencillo, ni con una fuerza de decisión para ese tipo de cosas. Pero lo clave de este tiempo es que ellos fueron entrenados para
para que su carácter no prevaleciera la voluntad de Dios y su palabra fuera regida por lo que Dios estaba diciendo. Y es por eso que le puede decir a Jesse, allá en aquel momento donde están rodeados por el ejército sirio, los que están con nosotros son muchos más de los que están en contra. Y le da esa palabra que habilita los ojos de Jesse para poder ver el ejército angelical alrededor de ellos. Y esta es una de las características de Betel que vamos a ver, que los ángeles empiezan hay un movimiento angelical a moverse alrededor de la situación, y muchos de nosotros en estos momentos estaríamos pensando, por ejemplo, en todo esto de la pandemia, casi no hay solución, estamos escondidos. Por ejemplo, los que están en esta ciudad dirán, el trabajo ha disminuido, las oportunidades de trabajo, todo esto. Pareciera que la solución está perdiéndose, pero hay un movimiento angelical. Y esto es clave porque el punto donde queremos llegar es que Betel, la casa de Dios, no es algo externo a un lugar a donde vamos. Por eso no es un lugar físico, aunque hablando en la Biblia es un lugar físico. Y de hecho, hoy es conocida y no lo quise poner cuál es la ciudad en este momento, pero el punto es que donde tenemos que llegar es que nosotros somos Betel. Entonces, como Betel, nuestra vida tiene que haber una dinámica donde hay ángeles moviéndose, donde tenemos acceso a dos dimensiones, es decir, estamos hablando, pero en el momento de algo ocurra, podemos tener el decreto, subir, bajar con la estrategia. Tenemos que ser gente que puede ver lo que Dios está haciendo, escuchar lo que Dios está diciendo y poder declararlo a la tierra. O sea, este tipo de cosas, cuando estamos hablando de que el liderazgo de este tiempo se le demanda una interacción divina, es porque nosotros no podemos ser simples académicos, aunque, y esto me gusta decirlo, eso que se ha enseñado por ahí, de que no necesitamos estudiar ni prepararnos porque el Espíritu Santo viene, el Espíritu Santo usa el vaso del tamaño que es. Claro. Esto es importante. Entonces, pero el asunto es la demanda que existe en este momento que tenemos delante de nosotros de ser gente que se mueve en el poder del Espíritu. Esto es la clave. Claro, y Betel nos está hablando de esto, y los 4 puntos que tú colocabas allí son clave, porque mucha gente a veces no entiende que lo que sucede con Jacob cuando él ve la escalera es lo mismo que Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, Elías tiene ese entendimiento de que está en 2 niveles, 2 dimensiones: la dimensión espiritual, la dimensión celestial, donde dice el apóstol Pablo que tenemos todas las bendiciones en los lugares celestes, y también en la dimensión terrenal, donde necesitamos que esas bendiciones operen y transformen todas las cosas. Y esta es la razón por la que Elías se movía en la autoridad que se movía. Y es clave que nosotros en este momento entendamos quiénes somos en el Señor para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Quiero que pasemos al punto 2. Ya nos quedan 5 minutos para terminar este segmento. En la verdadera Betel hay un mensaje que está claramente definido. Esto es algo importante. Encontramos allí en el pasaje de Génesis 28, dice que Jehová estaba en lo alto de ella, hablando de la escalera, el cual dijo: desde lo alto de la escalera el Señor entrega un mensaje, y nosotros sabemos cuál es el mensaje. Bendice a Jacob, le dice: mira, esta tierra te la voy a entregar, voy a hacer que tú te multipliques, que tú te fructifiques. Y la clave, porque a mí, bueno, sabes que este ha sido un pasaje que yo he predicado muchas veces, pero quiero leer el verso 15 que lo señalé ahí en rojo: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Él vía donde estaba su tío, y el Señor le dice: yo te voy a regresar aquí, a Betel. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Para mí esto es espectacular. Que un lugar, Betel,
que somos nosotros, la casa de Dios. Nuestra familia es la casa de Dios. Nuestra congregación, o sea, como cuerpo, somos casa de Dios, como nación. Y esto es el punto, que tenemos que hacer la casa de Dios. Y que el Señor, entonces, haya una interacción donde la palabra que Dios está trayendo a cada nivel sea claramente entendida y recibida. Y saber que es una palabra que se va a cumplir. Wow, muchos necesitan tomar este verso para personalmente tomarlo como algo propio para un tiempo como este, porque ser casa de Dios tiene una demanda clara, es dar un mensaje, ser testigos de lo que Dios está diciendo. Amén. Y caminar en esa palabra, en ese hecho, no solamente porque uno quiere ver el poder de Dios, sino porque uno quiere ser una manifestación apropiada de lo que es Dios. Y es por eso que ahí es donde Jacob se cambia su nombre a Israel, porque allí su naturaleza ahora está siendo cambiada y ahora se convierte en un verdadero representante Amén. de lo que es Dios. El hecho de que, 2 puntos, la verdadera Betel oye la voz de Dios, y insisto, Betel somos nosotros. Entonces, el verdadero lugar de la morada de Dios es alguien. Somos alguien, somos un cuerpo, si estamos hablando de la congregación, si estamos hablando de la familia como Betel, si estoy hablando de mi persona como Betel. Entonces, soy alguien, soy una familia o soy una congregación, y en el nombre del Señor somos una nación que podemos escuchar la voz del Señor haciendo las declaraciones. Pero también es determinante el vocabulario que estamos utilizando para crear el ambiente de tal manera que la casa de Dios se convierta, esa Betel, en algo que trae a cumplimiento lo que Dios está diciendo. Sí, me viene a la mente ese texto de Jeremías 15, creo que es el verso 21, donde dice: si pudieras entresacar entre lo precioso de lo vil, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca. Muchos de nosotros seguimos viendo solo problemas, solo situaciones complejas, solo situaciones malas, pero Dios quiere que nosotros nos convirtamos en su voz, y para convertirnos nosotros en su voz tenemos que hacer eso. Por supuesto, esta es una enseñanza mucho más larga dentro de este pasaje, que es necesaria retomar en estos momentos, porque estamos fácilmente cayendo en lo que el mundo está diciendo, en lo que la media está diciendo, en lo que los políticos están diciendo, o en lo que grupos anarquistas están promocionando. Y nosotros tenemos que ser los que convirtamos este ambiente, esto que está sucediendo, a través de la voz de Dios, que puede transformar todas las cosas. Amén. Solamente menciono el punto 3 y tomamos nuestro break de 5 minutos. Betel es un lugar donde las tinieblas de la realidad humana son opacadas por el poder de lo divino. Amén. Es un punto que es clave poder estudiar. Gracias por estar con nosotros conectados. Tenemos ahora nuestros 5 minutos de break. Vaya, tome algo, agarre agua, un popcorn, y nos vemos en unos momentos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Estamos tratando hoy el tema de Betel y para mí es un tema sumamente importante, es un tema, Luis, que es muy determinante para nosotros en el tiempo que estamos viviendo. La Iglesia de Cristo está desafiada a ser el lugar en Dios donde las naciones de la tierra puedan venir, no solamente por provisión, por sanidad, pero también por consejo. Y esa es una demanda muy grande en este momento. Quisiera que viéramos este punto con el que queremos iniciar, el punto número 3. Betel es un lugar donde la tiniebla de la realidad humana es opacada por el poder de lo divino, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando estamos hablando de tinieblas, estamos hablando de temores, estamos hablando de intimidación. Y mira qué cosa más importante en un momento donde las naciones están tan intimidadas. Tenemos temores hasta de tocarnos, ¿no? Sí. Ahora los saludos en así, 6 pies de distancia, no me toques, no me abraces, ¿no? La gente está tan intimidada por un virus. Sí, hemos recibido mucha palabra de tiniebla, mucha palabra que
que en primer lugar trae temor, pero quiero que entiendan esto, intimidación está muy ligado a la manipulación. Por lo tanto, es una forma de brujería. Exacto. Una forma donde nos están haciendo creer cosas que no son. Exacto. Nos están haciendo movernos por cosas que no son. Y aún gente que estaba plenamente convencida, o sea, gente, quiero decir, en lugares de autoridad, que estaba plenamente convencida de que no era necesario, ha caído en la trampa de este sistema, de esta situación, y ha impuesto esto. Entonces nosotros estamos en un momento donde tenemos que entender que Padán Aram es un lugar de estancamiento. Ahora, ¿cuándo llega él a Padán Aram? Huyendo del hermano, con temores. Asustado. Entonces, aquí hay un principio, Claro. y es que nosotros somos atrapados en nuestros propios logros y no queremos soltarlos porque tenemos temor a lo desconocido, a empezar de nuevo. Ajá. Y por eso se llega a Padán Aram, y como colocábamos ahí, ese es un lugar de estancamiento donde no puedo salir, no hay salida de lo que yo he logrado hasta el día de hoy, que entre paréntesis puede ser muy bueno. Claro, el problema cuando uno nos pasa al nuevo nivel de gloria es que uno se estanca. Y a Jacob le pasó esto. Jacob se convirtió en un hombre poderoso, pero en medio de esos 21 años, 22 años, la cantidad de años que estuvo allí con su tío Labán, realmente él no se movió a nada, él estuvo estancado completamente. Y muchos de nosotros nos hemos estancado espiritualmente porque nos quedamos solo con los logros pasados. Ahora, no solamente eso. Fíjate que tú estás diciendo algo que es importantísimo. ¿Cuáles eran los logros de él? Tuvo trabajo todo el tiempo, pero no creció de ese trabajo. No. El que se enriqueció fue Labán. Él no tenía nada. Y por eso es que la confrontación viene cuando van a ser José y él se da cuenta que él no tenía nada para darle a José. Se había casado con las dos hijas de Labán. Estaba creciendo en número, pero él no tenía nada. Hasta ese momento que es confrontado por Dios, es cuando él busca al Señor y el Señor le da la estrategia para que empiece a crecer algo. Exactamente. Entonces, Padán Aram es el lugar, y ahí lo pongo, donde trabajó duro para Labán. Él no tenía nada, y todo lo que tenía le pertenecía a otro, pero le iban a hacer José. Ahora, qué cosa más interesante, que José es justamente el que luego produce al que es doblemente fructífero. Lo que es tener que trabajar, pero ahora para enseñarle a los hijos es tiempo. Por eso José toma la primogenitura, que entre paréntesis, estudiando esto, a mí me vinieron muchísimas ideas. ¿Cómo es que José se produce para llegar a ser lo que era? José nace en el momento que Jacob abre sus ojos. Entonces la crianza cambió y dejó de ser voy a trabajar para mantener a mi familia, voy a trabajar para subir a un nuevo nivel de gloria, que esa es la demanda del nuevo tiempo. Entonces la realidad en que vivimos cuando nosotros somos Betel es que todo lo que vemos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos tiene que llevarnos a un nuevo nivel de gloria. Nuevo nivel de lo contrario es mediocridad. Claro. Y en esto estamos claros en estos momentos, cuando muchos hemos estado trabajando y solo dedicados a ver cómo producimos para el momento, para satisfacer las necesidades, pero no estamos trabajando en lo que Dios ha dicho o en lo que Dios está diciendo. Y es el momento de hacer ese cambio. Es el momento de tomar esas decisiones. Es el momento de decidir. Vamos a caminar al nuevo nivel de gloria. Vamos a caminar a lo nuevo y a lo glorioso que Dios tiene para nosotros. Y el hecho de que no sigo insistiendo es desde la perspectiva que somos Betel, y quiero mencionar aquí en el punto donde cuando Jacob dice esto es la casa de Dios, ese punto 2, vivir en Betel es vivir dentro de una dimensión donde se ve cada circunstancia, cada realidad, cada problema como algo que no tiene el poder para derrumbarte, sino que apenas llega, te perturba un instante, pero luego sigues adelante con todas tus fuerzas. Eso tiene que ser Betel. O sea, Betel
es un lugar, cuando nosotros somos Betel, nos convertimos en una fortaleza donde cualquier cosa que ocurra, puede ser que en un momento, wow, me sacó un poquito, me estremeció, pero no me mueve del lugar donde estoy parado, sino que yo puedo ver y decir, como decía Pablo, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que somos llamados conforme al propósito de Dios. Claro, y yo entendí algo en estos días cuando estudiábamos ciertos pasajes. Y una de esas es que mucha de la gente está esperando que Dios haga algo mágico. O que Dios opere en ciertas formas muy fuera de lo que es, de lo que es su naturaleza, de lo que Dios es. Cuando Dios está esperando es que nosotros empecemos a modelar lo que Él dice, a lo que Él está haciendo. Y mucha gente espera que venga una revelación extraordinaria en el sentido de, oh, mira, me apareció esto en el cielo y esto. Y cuando Dios nos ha entregado la Biblia, su palabra, y nosotros podemos estudiar principios específicos y empezar a operar desde allí. Amén. Mucha gente no quiere operar desde los principios bíblicos, sino de los principios mágicos. Y es el momento de entender que la voz de Dios, para volvernos la casa de Dios, tenemos que tener la voz de Dios, tenemos que tener la palabra de Dios. Y si tú no la tienes todavía, no sabes escuchar la voz de Dios, tienes la Biblia. Empieza a meterte con la Biblia, empieza a agarrar lo que la Escritura dice y empieza a hacer peso, vida en tu vida. Amén. Cuarto punto, Betel es un lugar dentro de la ciudad, no es un lugar geográfico, y esto es el hecho de que dice que esa era una ciudad que se llamaba Luz. Él llega a Luz, pasa la noche y de repente dice, wow, este no es otra cosa sino que la casa de Dios. Dios estaba aquí, yo no me había dado cuenta. Entonces estamos hablando de que al principio, porque más adelante, años después, todo el lugar cambia el nombre a Betel, el nombre que él le había dado. Entonces, ¿qué significa esto? El hecho de que el poder de Betel tiene que impactar las ciudades, tiene que impactar las naciones. La iglesia de Cristo, y aquí es donde está la gran falla que nosotros hemos tenido como gente de Dios, y yo sigo insistiendo en esto, porque, bueno, Luis, tú y yo tenemos toda la vida en el Señor, y tristemente desde una perspectiva hemos visto a la iglesia caminar nosotros mismos y de alguna manera hemos pasado a veces años en ese plató, en ese Padamaram, y después, bueno, salimos y el Señor hace, pero hemos perdido bastante tiempo, y la razón por la cual nuestras naciones están en la condición que están es que nosotros como iglesia no hemos impactado la nación como debía ser desde la perspectiva, era luz. Él hizo una declaración, esto no es sino la casa de Dios, no es solamente luz, no es solamente, bueno, que hay una palabra que está trayendo una revelación a mi vida, es que esto va más allá, aquí hay una manifestación activa de Dios, y esa revelación transformó la realidad de aquella ciudad. Claro, y este es el punto clave de la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Tenemos que pasar a ser un lugar donde la gente sepa que la manifestación de Dios, no solo del poder de Dios, sino que la gente pueda conocerle como Él es, sea una realidad, y haya una influencia transformadora al lugar donde la iglesia de Jesucristo está. Amén, amén. Quinto punto, Betel es un lugar terrible. Ay, no, si la casa del Señor es un lugar donde tú entras y hay paz y te acuestas a dormir. Vamos a ver qué quiere decir esto. Dice el verso siguiente, dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Esa palabra terrible es la palabra yaré, que significa temor reverente. Es más que simple temor, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona que se reverencia, en este caso a Dios, y se le rinde el debido respeto. Implica sumisión en una debida relación ética con Dios. Wow. Está diciendo, este lugar es terrible, es un lugar donde mejor yo me sujeto a Dios, porque esto no es una cuestión de juego. Y aquí la iglesia de Cristo tiene que volver a este principio. Claro, claro. Lo que ha pasado por mucho tiempo es que la gente ha perdido lo que nosotros hemos llamado el temor a Jehová.
Así es. No estamos viendo a Dios como el que tiene todo el poder para cambiar, para aún matar, para quitar todo, cambiar todo. Cuando la iglesia ha perdido esto del fuego consumidor, que es Dios, nosotros estamos simplemente moviéndonos con un Dios que no le tenemos miedo. De hecho, hay teología ahorita que prácticamente a Dios lo ponen como una morisqueta, como un payaso. Y esas teologías, en el nombre de Jesús, hay que irlas colocando a un lado. Estoy hablando, si alguno quiere saber de la supergracia, estoy hablando de los hiper prósperos y todo este tipo de cosas que simplemente están haciendo de Dios una morisqueta. Pero el Dios de la Biblia es un Dios que es fuego consumidor. Eso lo dice el autor de Hebreos. Es por eso que vamos a cambiar nuestra actitud y decirle al Señor: Señor, te doy reverencia. Tú eres el digno de reverencia, tú eres el digno de recibir toda la gloria. Toda la gloria. Cuando decimos que Betel es un lugar terrible, es porque es un lugar, Betel, casa de Dios, donde nosotros somos confrontados con nuestra mediocridad. Y este es algo que es clave, Luis. Sabes que desde hace muchos años en mi vida, este es un principio que yo he tenido que asumir para mí. Y es el hecho de que donde yo me paro, manifiesto la gloria de Dios, y la gente toma esto simplemente como, ¿será que que la gente ve y puede ver el amor de Dios? No, nosotros tenemos que convertirnos en un modelo de vida en el Señor, que cuando la gente ve, dice: yo tengo que subir de nivel. Y aquí en 2 Corintios capítulo 3 verso 18, y quiero que tomes esta palabra, dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Otra versión dice: con la cara descubierta todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, o sea, sin velo. Y el velo es la carne, ¿verdad? Nos quitamos la carne, la carnalidad. ¿Qué es la carnalidad? El espíritu de víctima. Nos quitamos entonces lo mandón, nos quitamos de nosotros la hipocresía, ¿verdad? El tener caras dobles. Nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados. En otras palabras, mientras tenemos el velo de la carne, mientras somos unos carnales, y dice Pablo que ahí la carnalidad, Santiago también lo dice, o sea, y contiendas, disensiones, envidias, y empieza a dar uno. Mientras tenemos el velo de la carne, nosotros no podemos mirar la gloria del Señor y para ser transformados. Y esta es la razón por la que mucha gente no es transformada, aunque tiene 20, 30 años en la iglesia, porque tienen el velo de la carne, lo tienen pegado aquí. Sí, claro, hablar un poco de todos esos puntos que de la carne realmente nos quitaría mucho tiempo, pero hay que tener en cuenta, y quiero solamente mencionar uno, que es muy común: la gente se amarga. Oh, sí. Y la amargura es un velo completo para impedir que nosotros avancemos. La gente tiene paradigmas ilógicos y cuestionables, pero igualmente son gente que pierde la gloria de Dios, pierde fijarse en la gloria de Dios y pierde la oportunidad de ser transformado. Esta otra versión, Luis, la versión literal, dice así: pero todos nosotros con nuestro rostro revelado, contemplando la gloria del Señor en un espejo, estamos siendo transformados. Esta me gustó mucho porque está utilizando un presente continuo, pero a la vez pasivo. Lo que me transforma es la gloria. Entonces, la gloria está transformándome cuando yo tengo el rostro revelado, cuando tengo el rostro al descubierto, cuando en mí no hay hipocresía, cuando lo que yo digo atrás lo digo adelante. Claro. ¿Verdad? Esto es importante, y dice que somos transformados, pero es a la imagen de la gloria, que va de gloria en gloria, como del Espíritu del Señor. Amén. Betel es una apertura espiritual. Este es el punto 6. Es el lugar donde la eternidad interactúa con la ilusión humana. Recordemos que la escalera empezaba en la tierra y llegaba hasta el cielo. Y decíamos ahorita
que el que estaba en la parte de arriba de la escalera era Dios. Y la voz de Dios era audible. Entonces es importante que nosotros entendamos que Betel se convierte en la puerta del cielo, un lugar donde ambas realidades convergen, pero la realidad del cielo invade la tierra. Y ahí es cuando la oración de Jesús tiene el lugar y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra de la misma manera que es hecha en el cielo. Sí, cuando hemos estudiado este verso en diferentes otras oportunidades, siempre es clave la puerta del cielo. Esa frase es muy importante. Muchos de nosotros debemos cambiarnos nuestra mentalidad. No es un local físico que se convierte en puerta del cielo, o sea, no es la iglesia tal que es la puerta del cielo, sino es la vida nuestra o la vida como iglesia que tenemos que va a convertirse en la puerta del cielo. Exacto. Y entonces la vida de iglesia tiene que cambiar las cosas. Hasta ahora los cristianos nos están colocando en el mismo saco de cualquier otra religión y nosotros tenemos que hacer que nos saquen de allí. Exacto, porque no somos lo mismo. No somos lo mismo, o sea, nosotros no nos pueden comparar con los musulmanes. Ellos no tienen poder, no nos pueden comparar con los budistas, ellos no tienen poder con toda la gente de los hindú, no tienen poder, ni siquiera nos pueden comparar con los judíos. No, porque los judíos como tal son una secta. Sí, entonces pues no tienen a Cristo. Entonces tenemos ahorita alguien se ofende por ahí. Tenemos que manifestar a Dios de una forma tal que la gente sepa que para entrar al cielo tiene que ser a través de Jesucristo. Exactamente. Que estamos nosotros mostrando eso y que nos convertimos en Betel porque estamos revelando a Jesucristo, que Amén. es la puerta. Amén. Para el Padre. Betel es una casa de refugio. En Génesis 34 encontramos un caso que vale la pena en otro momento que podamos desarrollar, que es el caso de Dina con el príncipe de Siquem. Y lo que pasa allí, ahí sabemos que sus dos hermanos, Leví y Simeón, pues, ellos se pusieron tan bravos que hicieron una trampa y terminaron matando a esta gente. Pero hubo una declaración que hizo Jacob allí y le dice: ustedes han hecho esto, ahora yo voy a tener que irme de aquí porque estos hombres, estos van a venir y nos van a matar. O sea, ellos no se van a quedar con las manos cruzadas. Claro. Y otra vez Jacob sale huyendo. Fíjate esto. Quiero que veamos aquí en Génesis 35, 1. Eso fue en el 34, en el capítulo 34, ocurre esto y Jacob se llena nuevamente de temor. Y le dice a los hijos: tenemos que salir corriendo. En el 35:1 dice: y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Viene Dios y le dice: Jacob, otra vez vas a salir huyendo. Y tienes toda la razón, porque los de Siquem te van a matar. Pero a donde vas a ir te vas a ir hasta Betel. El mismo lugar donde años atrás te encontraste conmigo. Estamos diciendo que Betel es un lugar de refugio. Y quiero que notemos que cuando huimos de cualquier forma de persecución, la verdadera solución siempre va a ser Betel. Amén. Ahora, aún huir, y quiero que lo veamos, no solamente de persecuciones de hermanos falsos, persecuciones políticas, pero persecuciones también, por ejemplo, del virus. Interesantemente, y no lo digo como analogía, el lugar donde la gente no se quiere congregar es la iglesia. Se congregan en Walmart, siempre lo digo, se congregan en Walmart, se congregan en su trabajo, pero ellos no quieren congregarse en la iglesia porque en la iglesia se enferman. Y aquí está diciendo a alguien que estaba lleno de temor y tenía que huir de un decreto de muerte, claro. El Señor le dice: a donde te vas a refugiar es en Betel. En Betel, sí, en el lugar donde Dios puede operar. Y fíjate que esto es una parte de esperanzadora, donde nosotros debemos cambiar nuestra actitud y empezar a decirle: Señor, yo te voy a empezar a buscar. Amén. Señor, yo quiero encontrarme contigo. Yo quiero encontrarme, porque Betel implica todo eso. Es un lugar de encuentro con Dios, un lugar donde después que me quité todo eso que implica la circunstancia,
circuncisión, ahora voy a Betel, porque saben, pasamos de Gilgal a Betel, y Betel entonces va a hacer un cambio completo en nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y en nuestra forma de presentar a Dios como hasta el día de hoy lo hemos presentado. Ahora, Luis, hay una clave aquí que estudiando este pasaje el día de anoche, ayer en la noche que lo estaba estudiando, entendí la razón por qué para la gente es mucho más fácil irse a Walmart, al centro comercial, a la playa y no venir a la iglesia durante el tiempo de pandemia. El Señor le dice, quiero que veamos nuevamente el verso 1 para unirlo con el 2, le dice, levántate y sube a Betel, hay un altar al lugar, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios le dice, estás huyendo, tienes temores porque viene alguien que quiere matarte, hay un decreto de muerte. Vas a ir a Betel, es hacer un altar. Y en el verso 2, esta es la clave. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Este es el verdadero problema. La gente no quiere ir a Betel, es decir, la gente no quiere entrar en comunión porque no están dispuestos a soltar los ídolos. Y yo quiero en el nombre de Jesús que usted me oiga, esté donde esté y asista a la congregación que asista. La verdadera razón por la que la gente aborta la comunión con el cuerpo de Cristo es porque no está dispuesto a soltar sus ídolos. Entonces vienen con facilidad y dicen, yo me voy de la iglesia porque la pastora es mala, porque el pastor es malo, porque el hijo del pastor es malo. Me voy de la iglesia porque ahí no hay amor, porque nadie quiere, porque nadie ama. No, ese no es el problema. Puede ser que esas cosas existan, pero la razón por la cual yo abandono, no voy a Betel a levantar el altar, es porque yo tengo mis propios ídolos. ¿Cuáles son? Puede ser que mis ídolos son mi reputación, mis ídolos son conmigo no te metas, mis ídolos son mis hijos. Yo me meto con todo el mundo, mato a todo el mundo con chisme, le meto puñales por detrás, pero con los míos no te metas. En otras palabras, no estamos dispuestos. Dios le dice, estás huyendo una vez más, regrésate a Betel. Pero ahora él tenía familia y a todos los de su casa le dijo, vamos a ver, todos ustedes entréguenme todo ese montón de dioses falsos. Y encontramos en el verso 3, dice que todos le entregaron dioses falsos. Ahora imagínate, todos los hijos de Jacob, con sus sirvientes, con las mujeres, estaban llenos de ídolos. Bueno, de hecho, más adelante se muere Rebeca porque Rebeca no entregó los ídolos. Raquel, perdón, no entregó los ídolos. Entonces estamos hablando de que el asunto, Betel se convierte en un refugio, pero es un refugio donde tenemos que por decisión ser libres de los ídolos. Y es una decisión. Amamos al Señor por encima de todas las cosas. Entonces, ¿por qué Betel es ese lugar de refugio? Porque es la única que tiene un vientre, lo escribí así, para poder restaurar. Pero restaura solamente a aquellos, y escúcheme en el nombre de Jesús, porque si usted tiene mentalidad de víctima y se salió de su congregación o se fue de su familia, porque aquí todo el mundo es malo, porque aquí el problema no es el vientre, el problema es usted que no quiere soltar los ídolos. Ese es el verdadero problema. Jacob tenía temor, Jacob tenía una familia disfuncional completamente, pero el día que le dijo, vamos a subir a Betel y para levantar el altar necesitamos salir de los ídolos, eso fue lo que se hizo. Sí, claro, y quiero que vean esto porque fíjense que la orden de Dios no fue vayan al este, vayan al norte, ahí donde está Betel. No, suban a Betel, es subir. Betel, por supuesto, no es ya lo vimos, no es un lugar geográfico, pero es un lugar donde la gente puede encontrarse con Dios. Amén. Por eso es una persona o es un grupo de personas, la iglesia de Jesucristo, que presenta a la puerta a Jesús como el lugar donde se pueden encontrar con Dios. Y solo se consigue Betel por una decisión personal. Amén. No es por decisiones de otro, no es por casualidades, Amén. no es por un momento más allá, es por el tiempo que decidimos invertir con Dios para encontrarnos y llegar a Betel. Quiero terminar este punto. Allí en Génesis 35:5 dice que ellos después que entregan los ídolos, llegan a Betel, levantan el altar y esto es lo siguiente que pasó. Dice, y salieron. Y el terror de
Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. El decreto era, los vamos a matar porque ellos mataron al ejército de Siquem. Entregaron sus ídolos, llegaron a Betel, levantaron el altar y el terror de Dios se soltó. Y aquí hay un principio importante: la verdadera iglesia tiene que ser respetada en la ciudad si nosotros caminamos en los principios. Y la razón por la que estamos viendo lo que estamos viendo, la verdadera iglesia de Cristo, la eclesía del Señor, están viniendo en contra de ella porque la gente afuera, el sistema está atemorizado. El sistema sabe que la única que le puede hacer frente para destruir el sistema, el nuevo orden, como se llame, es la iglesia de Cristo. Y por eso están viniendo. Pero si nosotros permanecemos firmes, soltamos los ídolos y nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer, Dios va a hacer entonces lo que a Él le toca. Vamos a ir al punto 8 y creo que con este terminamos. Dejamos los dos para la semana que viene. En Betel se produce un cambio de carácter. Nos quedan apenas unos minutos y quisiera que pudiéramos ver, por lo menos esto lo podemos retomar la próxima clase. Betel es un lugar donde el nombre de Jacob fue cambiado a Israel. Ya nosotros conocemos y hemos hablado de esto a montón. Pero quiero hacer énfasis, Luis, en el hecho de que la transformación del carácter, de la naturaleza de la persona, es algo que requiere perseverancia. Dice que él luchó con el ángel toda la noche. Lo que está y luchó por la bendición. Y la bendición era: transforma mi naturaleza. Lo que está diciendo es que el cambio, el proceso de lo que es la transformación requiere que nosotros luchemos hasta el cansancio. Amén. Porque hay cosas que regresan. El ángel le preguntó quién eres, y en el momento que él reconoció y dijo: está bien, yo soy un tramposo, soy un mentiroso, soy un chismoso, un inventador de historias, me meto con la gente cuando no están, soy un hipócrita. Eso todo lo tuvo que reconocer. En ese momento el ángel le dijo: por fin lo reconociste, ok, ahora ya no eres más eso, toma tu bendición. Luchaste toda la noche por eso, y la noche me habla de crisis. Eso lo hemos hablado en otros momentos. Y entonces, crisis, momento de tinieblas, sí, momento de dificultad. Y entonces, empezando la mañana, le dijo: tu nombre se llama Israel. Esto es tremendo. Y eso ocurre en la verdadera Betel. Y quiero solamente introducir el próximo punto, que va a ser: Betel es un lugar donde los pactos y las alianzas son reafirmadas. Vamos a hablar, nosotros hablamos de pacto en Gilgal, porque era la circuncisión, pero vamos a ver cómo para la reafirmación de nuestra identidad. Dios es un Dios de pacto y necesitamos entender cada vez más acerca del pacto. Amén. Hermanos, esperamos en el nombre del Señor que el tiempo que estamos teniendo con este proceso, vamos a llamarlo así, que debemos vivir en estos días para recibir la asignación, la nueva asignación, que esta enseñanza, estos principios puedan estar siendo absorbidos por ti. Y lo más importante, que puedan ser encarnados de tal forma que se conviertan en tu estilo de vida. Te bendecimos, declaramos que el espíritu de revelación, de entendimiento, viene sobre ti y Amén. Caminas a un nuevo nivel de gloria. Pastor Luis. Bueno, quiero darte las gracias por estar con nosotros durante este tiempo, un poco más de una hora, y queremos desearte que el Señor traiga revelación y traiga la oportunidad de manejarte en varios de estos principios que hemos planteado el día de hoy y ver una transformación en tu vida, tu familia y sobre todo en el área donde tú estás rodeando, la ciudad donde estás. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos el viernes a las 7:30 de la noche.